Así que antes de abrir el capítulo 9 haré un poco de repaso. A partir de este capítulo no voy a repasar tanto en fondo lo que hemos estado haciendo porque así paso la mitad del mensaje repasando y al final no avanzamos mucho, ¿no? Pero hoy sí, ya que hemos estado fuera tanto tiempo, voy a repasar lo que son los primeros 8 capítulos de Romanos que vimos pues antes de irnos de viaje. Y empezamos ahora en el capítulo 9. Estuve hablando con un pastor en Estados Unidos y comentando la serie sobre Romanos. Dijo, pues muy bien, has hecho la parte fácil. Dice, del 9 al 11 eso es la parte complicada, la parte interesante de Romanos. Y yo creo que va a ser muy interesante. Um, pero bueno, vamos a empezar orando, que el Señor nos guíe al estudiar su palabra juntos. Y bueno, así empezamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra juntos. Pido que bendigas hoy el tiempo en tu palabra. Pido que hables claramente a cada uno. Pido que nos ayudes a aprender de tu palabra. Y bueno, guíanos a través de este libro. Gracias por la enseñanza. Y pedimos que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, el libro de Romanos, como título de la serie o como resumen del libro, estamos hablando de lo que es definir el Evangelio mismo. El libro de Romanos nos habla más claramente quizás que ningún otro libro de la Biblia del Evangelio. ¿El Evangelio qué significa? Buenas noticias. Eso es, en el griego es como decir buenas noticias. Ya está, ¿no? Es la palabra que se traduce o se translitera evangelio en nuestro idioma. Esto es de esas palabras que hablas con un inconverso, hablas de alguien en la calle y no saben lo que significa, ¿verdad? O sea, evangelio no es una palabra en el vocabulario típico. Pues se podría simplemente traducir buenas noticias, ¿no? Es simplemente eso. En el griego no era una palabra extraordinaria, significaba pues buenas noticias o buenas nuevas. Romanos pues nos habla de las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Y de qué sirven? ¿Y cómo nos afectan mirando para adelante? Pablo está hablando a una iglesia, ¿no? La iglesia en Roma. Está hablando a cristianos. Más que nada, esto no es una carta para convencer a los que lo escuchan de ser salvos. Está explicando lo que es la salvación a un grupo de cristianos o predominantemente cristianos. Son cristianos romanos, o sea, no judíos, ¿no? Son más que nada en la iglesia gente que no viene de Israel. Habrían seguramente un poco de mezcla. Pablo mismo era judío, pero nacido de padre romano. O sea, él tenía como un pie en cada lado, ¿no? Nuestros hijos pues tienen padre americano y madre española, viven con un pie en cada cultura. Pues Pablo conocía los dos mundos. Él viajaba mucho y había estado mucho en el imperio romano, pero de sangre era judío. Así que él está hablando a hermanos en Cristo, pero hermanos que no son judíos, predominantemente. Bien, y para resumir, entonces, en el primer capítulo tengo apuntado 3 pensamientos para cada capítulo, que son más o menos los 3 mensajes que he hecho en cada capítulo, bien, que más o menos han sido 3 por capítulo. En Romanos 1, Pablo dice que se siente obligado por su deuda con Dios a contar el Evangelio a los romanos, introduciendo el porqué de la carta. Dice, es que no puedo callar la boca, estoy en deuda con Dios, tengo que hablar de estas buenas noticias, ¿no? Como que me arde desde dentro. Todo el mundo, dice, ve las cosas invisibles de Dios y no tiene excusa porque huyen de la verdad. Pablo dice que todos, bien, todos ven lo que Dios ha creado, todos ven lo bueno, las cosas buenas que ha puesto Dios aquí en el mundo. No es decir que el mundo es perfecto, porque no lo es ni cerca, ¿no? Porque el mundo está teñido por el pecado. Pero todos ven la creación de Dios y todos ven suficiente como para entender que hay un Dios y ese Dios es además bueno. Pero dice, la gente se ciega, o sea, huyen de la verdad, no quieren saber la verdad. Y por eso hablas con gente hoy en día y no quieren creer en Dios. Porque huyen de la verdad, porque la verdad da miedo. Dice, ya que han huido, Dios les ha permitido
experimentar las consecuencias de esa decisión. Han huido de Dios, por lo tanto, están viviendo sin Dios. Y eso lo que significa es, pues, una vida llena de dolor, de pecado, con las consecuencias del pecado que se ve en el mundo, ¿no? Vivimos tocados por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero también de los pecados de los demás, ¿no? O sea, una persona que vive correctamente o dentro de lo posible correctamente, también sufre de las malas decisiones que han tomado los demás, ¿no? Y vivimos en un mundo pues lleno de pecado, lleno de las consecuencias del pecado. Pero lo bueno es, ¿no?, que la justicia de Dios es perfecta. Dios, al ser justo, dice, juzgará a cada uno por sus obras. Tú no vas a ser juzgado colectivamente con tu país o colectivamente con los de tu generación. A veces se habla de la generación X o la generación milenial o tal generación y que se trata a todos los de una generación como por iguales, ¿no? Tú no vas a ser juzgado por tu generación, ni por tu familia, ni por tu nación. Vas a ser juzgado perfectamente por tus propios hechos, ¿no? La justicia de Dios es individual para cada uno. La justicia de Dios tiene en cuenta, dice Pablo, el conocimiento y las intenciones de las personas. Esto es decir, el que sabe que está haciendo mal y lo hace, recibirá mayor castigo que el que no sabe que está haciendo mal y lo hace. No es decir que no recibirá castigo, porque el que hace mal, el que rompe la ley de Dios, será juzgado por ello. Pero el que lo hace con voluntad, o sabiendo, pues recibirá mayor castigo. Bien, y esto es simplemente describiendo la justicia perfecta de Dios. Esto no libra a nadie de las consecuencias de sus pecados. Bien, porque Pablo deja muy claro, todos hemos pecado. O en gran manera o en pequeña manera, pero todos hemos pecado. Y todos tenemos por delante una cuenta con Dios, a dar cuentas por ese pecado con Dios, ¿no? Pero Dios toma en cuenta el conocimiento, las intenciones y la conciencia incluso de cada uno, ¿no? Dios ha puesto en cada uno la conciencia, que es este entendimiento del bien y del mal. Los judíos se pensaban mejores que los gentiles, pero Pablo dice, su propio conocimiento de la ley, al conocer el Antiguo Testamento, al haber recibido profetas que les contaron, eso les ponía en peor cuentas para con Dios. O sea, como dijo antes, ¿no? El que conoce más será juzgado más, pues los judíos eran los que más habían recibido de la ley de Dios, por lo cual ellos iban a ser más castigados que ningunos. Capítulo 4. Eso es importante porque hoy en el capítulo 9 hablamos más de los judíos y de la diferencia. El capítulo 3 dice, el pecado del mundo demuestra la santidad de Dios, por contraste. O sea, vivimos en un mundo caído, eso no significa que Dios es malo, Dios no creó el mundo así. El pecado del mundo demuestra o demostrará cuán bueno es Dios, especialmente en el día del juicio. La ley, dice Pablo, la ley es, en el Antiguo Testamento, lo que nos cuenta del bien y del mal, la ley moral de Dios. La ley sirve para una cosa, para dejar entender a todos que están bajo el pecado. La ley no es para diferenciar los buenos de los malos. La ley es para decir cuán malo eres, ¿bien? Porque todos han roto la ley. Somos salvos por gracia cuando Dios nos imputa, esto es una palabra técnica de juicio, esto es cuando Dios nos concede su justicia. Normalmente en una corte se declara a una persona justa o inocente según sus obras, ¿no? Pero el problema es que todos somos culpables por nuestras obras, o sea, por nuestras obras la ley debería declararnos culpables, pero la justicia de Dios, esto es, el que Dios no ha roto su ley, Jesús no ha roto la ley de Dios, se imputa a nosotros. Eso es la palabra técnica para decir, recibimos la justicia de Cristo por medio de la salvación, ¿no? Y llegamos a la ley, o sea, llegamos al juicio y somos declarados entonces, en vez de culpables, justos. Después, en el Antiguo Testamento, dice Pablo que Abraham y David y los demás que fueron salvos en el Antiguo Testamento, no fueron salvos por la ley, no fueron salvos por cumplir lo que decía
Moisés y la ley de Dios acerca del bien y del mal, sino que fueron salvos por su fe. Y Pablo lo demuestra con un par de pasajes que hablan de la fe de Abraham, de David, igual que nosotros, confiaban en Dios para la salvación. Dice después, la promesa de salvación fue por la fe de Abraham. Dios le prometió a Abraham descendencia y la promesa que todo lo que recibiría Abraham en base de su fe. Y por último, Abraham decidió tener fe o esperanza, como dice Pablo, en algo que era imposible humanamente. ¿Por qué? Porque conocía el poder de Dios. O sea, Abraham tuvo fe por conocer a Dios. En realidad. Eso fue, de ahí provino su fe. En el capítulo 5 vimos que es justificado, ha sido justo, de gloriarse en tribulaciones, dice Pablo. O sea, cuando sufrimos en esta vida las cosas que no son justas, podemos estar tranquilos, podemos hasta gloriarnos o celebrar, dice Pablo, porque sabemos que producen esperanza. Sabemos que la tribulación produce esperanza y más confianza en Dios. Pensando en lo que pasó en nuestra familia justo antes de venir, ¿no? Con la pérdida de este niño, las pruebas, el dolor, las tragedias producen al final más confianza en Dios. Y con lo terribles que son, no son, o sea, no son nada buenas las cosas que pasan, ¿no? Por el pecado, pero producen esperanza, producen más fe y confianza en Dios. Mi himno favorito, de Tengo paz con mi Dios, conoceréis, un himno muy conocido, pues fue escrito por un hombre que acababa de perder a su esposa y sus hijos en, por ahorramiento, en un barco que se naufragó, ¿no? Y el hombre que les sobrevivió pasó por su momento intenso de dolor y durante ese tiempo es cuando escribió el himno, ¿no? Tengo paz con mi Dios. Bueno, Pablo dice, por la muerte de Jesús nosotros fuimos justificados y por la vida de Jesús somos salvos, por la gracia somos salvos. O sea, Dios nos aplica la justicia que nos quita la pena del pecado y nos da por gracia la salvación y todas las promesas que vienen con ser salvos e hijos de Dios. Después, así como una persona trajo pecado al mundo, Adán, una persona trajo salvación, el segundo Adán o Jesús. Jesús deshizo la obra mala que había hecho Adán, en un sentido. Bueno, capítulo 6, el capítulo más conocido de Romanos quizás. La salvación significa identificarnos con la muerte y resurrección de Jesús. Cuando uno es salvo, es que cree en la muerte y la resurrección de Jesús. Muchos creen en la muerte de Jesús, muchos menos creen en la resurrección, ¿no? Pero ambas partes son imprescindibles en el Evangelio. Porque la muerte de Cristo demuestra lo que hizo por el pecado y la resurrección de Cristo demuestra que Él es Dios, ¿no? Él es capaz de pagar por nuestros pecados. Después dice Pablo, todos nosotros somos esclavos o siervos de un maestro, o servimos a la carne o servimos a Cristo. ¿Bien? Y nuestro dueño, nuestro maestro, es el que controla nuestras vidas. Dice, si eres salvo, pues Cristo es tu dueño. Si servimos a la carne o si servimos a Cristo, va a tener consecuencias muy diferentes, dice Pablo. ¿Bien? Y ahí el versículo 23, donde Pablo dice, no, porque la paga o el sueldo del pecado es que la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Bien, capítulo 7, casi terminamos. Bien, 7 y el 8 resumen y entramos a lo nuevo. La ley deja de ser nuestro dueño cuando morimos a la carne. Tenemos que morir a la carne, es decir, no separarnos del pecado. Y eso es cuando la ley deja de ser nuestro dueño. La ley de Moisés, ¿no? La ley en el libro de Romanos muchas veces sale casi como algo negativo. No es algo malo, la ley es de Dios, la ley, bueno, no, pero la ley, aquí Pablo lo cuenta como algo que era una carga imposible de llevar para los judíos. Era como esta meta inalcanzable para todos, algo que era
una cosa sobreabrumadora que sabían que nunca iban a poder cumplir con ello y por eso la ley era malo, era como un maestro imposible. Pues la ley deja de ser nuestro dueño, ya no estamos intentando alcanzar algo inalcanzable cuando somos salvos, porque somos quitados ya de tener ese dueño. Dice, uno no entiende su condición de pecado hasta que conozca la ley. O sea, la ley es buena porque demuestra el pecado. La ley sirve para que entendamos que somos pecadores. ¿Bien? Hay una tendencia muchas veces entre iglesias que no son tan enfocados en doctrina. Hay una tendencia de pasar pues todo el tiempo en las partes positivas de la Biblia. El Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Donde se habla mucho de la salvación y se habla del cielo y de las buenas noticias para el cristiano. Y, y dejamos a un lado las partes que no nos gustan, como la ley, ¿no? Que son mandamientos y no harás esto. Y no harás. Pues la ley es imprescindible para que conozcamos nuestra condición de pecadores, ¿no? Una iglesia que no predica el Antiguo Testamento o no predica la ley no está haciendo el trabajo, o sea, no está enseñando la Biblia, ¿bien? Porque es parte imprescindible del Evangelio. Pues aquí, pues, en la iglesia intento cubrir toda la Biblia. Es muy grande la Biblia, ¿no? Es muy difícil abarcarlo todo, pero mi meta es predicar toda la Biblia, porque no hay parte de la Biblia que no sea importante para la iglesia. Dice, aunque deseamos hacer el bien, nuestro cuerpo está en guerra contra nuestra mente. Pablo aquí, esto lo dice a modo de ayudar o de dar un poco de ánimo, ¿no? Porque dice, a ver, nuestro maestro es Dios, no estamos bajo la ley, no somos esclavos del pecado, deberíamos vivir para Cristo, pero que dice, yo mismo, dice Pablo, intento hacer lo correcto y ¿qué pasa? Me traiciona el cuerpo, me traiciona mi carne, ¿no? Y quiero hacer lo correcto, pero de todas formas vuelvo a pecar. Y esto lo dice Pablo, ¿no? Que es casi como el cristiano de referencia en toda la Biblia después de Jesús. Pero dice, no, vivo yo en una lucha constante entre mi cerebro, entre mis deseos en la mente y entre lo que hace mi cuerpo, ¿no? Y esto lo dice con un poco de empatía, para que nosotros no nos desanimemos cuando luchamos. Esto no significa dejar de luchar, no significa, pues en ese caso no importa que esté pecando, pues no me preocupo porque estoy perdonado. No lo dice por eso, no, lo dice para que no nos desanimemos a la hora de seguir luchando por hacer el bien. Y siempre debemos de estar en esta lucha por mejorar, vivir más conforme al plan de Dios y seguir aprendiendo acerca de Dios a través de la Biblia. Bien, esa lucha de ir mejorando, no es una lucha nuestra, o sea, no es algo que conseguimos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos va santificando, dice Pablo. Tú no puedes convertir o sea, imagínate un animal, ¿no? Imagínate un mono. Un mono no puede por deseo convertirse en otra cosa, ¿no? Tú no puedes tampoco transformar tu corazón. El Espíritu Santo te puede cambiar. El Espíritu Santo te puede empezar a vivir ayudar a vivir de una forma correcta. Y es a través de Él y su obra que mejoramos como cristianos. Después, en el capítulo 8, dice Pablo que la creación está anhelando y usa esta frase como una mujer con dolores de parto. Hoy es el Día de la Madre, ¿no? Y todo lo que son las que son madres, pues saben lo que son los partos. Pues la creación sufre porque sabe que pronto viene pronto viene lo bueno, pronto viene la felicidad. Como pues, una mujer que está a punto de parir y a punto de tener un niño que le va a traer felicidad, ¿no? Pero sufre hasta ese punto. Pues el mundo, dice Pablo también, el mundo está sufriendo en agonía hasta que venga Cristo y transforme y arregle el problema del pecado. Y de nosotros también sufrimos como parte de la creación, sufrimos en anticipación de lo que Dios terminará de hacer. Y tenemos la esperanza de que un día pronto volverá Jesús y empezará la transformación de este mundo, ¿no? Y eliminará todas las cosas malas que hay en el mundo por culpa del pecado, pues
las va a arreglar Cristo. Y hasta entonces, pues vivimos con esa ansia, ¿no? Vivimos con la anticipación de algo muy bueno que viene pronto. Y por último, el Espíritu Santo intercede, o ora, se podría decir, ora, se pone entre nosotros y Dios. Intercede por nosotros y asegura el destino de los hijos de Dios. Habla de que nosotros tenemos confianza de nuestro destino, confianza de que Dios va a cumplir con su plan. ¿Bien? Y es el Espíritu Santo el que nos da esa confianza. ¿Bien? Capítulo 8 habla mucho del Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones. Bien, bueno, mucho resumen, lo siento. Igual aburrido, difícil de seguir. Si no lo has seguido, pues despertamos ahora y empezamos con lo nuevo. Bien, Romanos es que yo creo que es muy difícil de enseñar o entender si no lo mantienes en su contexto, porque es todo un libro unido y todo va un poco va añadiendo al capítulo anterior. Pero bueno, llegamos al capítulo 9. Bien. El capítulo 9, ya dije antes, va a hablar del pueblo de Israel en particular. Y vamos a ver un tema que creo que no ha mencionado Pablo hasta ahora en Romanos. Pues aquí, la elección de Dios. Este es un tema grande e importante en la Biblia. Es la idea de que Dios ha elegido salvar. Dios ha elegido salvar a las personas. Y bueno, vamos a ver desde el versículo 1. Esto abarca todo el capítulo. No vamos a ver todo el capítulo hoy. Vamos a quedarnos en una parte, ¿no? Pero hay mucho para ver esta mañana. Fíjate así, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es simplemente una forma de decir. Os voy a decir una cosa. Es verdad. O sea, no estoy mintiendo. Te lo juro, cuando éramos niños a veces, pues te lo juro por esto, o levanto la mano y esto es absolutamente verdad, ¿no? Jesús dijo una vez, no deberías tener que jurar, tú sí deberías ser sí y tú no, no, ¿verdad? Pero bueno, Pablo dice, esto os digo con toda la garantía que os puedo dar, esto es importante para mí, ¿bien? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, y bueno, continúa ahora la frase, pero Pablo dice, que me conmueve el corazón. Pablo ya ha hablado bastante personalmente en estos últimos capítulos, ha hablado de sus luchas con el pecado, se ha abierto mucho en esta carta, ¿no? Contando de sus sentimientos, contando de pues, cómo lucha. Pues aquí dice, tengo mucha tristeza. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, esto es una forma de decir no salvo, maldito. Dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. La palabra desear es muy fuerte, es la idea de orar. Es como que si pudiera, cambiaría mi vida por la vida de mi pueblo, es lo que está diciendo. Y cuando dice mis hermanos y mis parientes, está hablando de sus compatriotas judíos. Bien, al principio, ¿no? Pablo es judío por sangre, era romano por ciudadanía, por nacimiento también, pero por sangre judío. Y dijo, yo si pudiera entregaría mi salvación, incluso, por mi propio pueblo. Y yo pasé mucho tiempo pensando en este versículo, ¿no? Porque son palabras, es muy fuerte lo que está diciendo Pablo. Tiene un deseo, y lo mejor que puedo entender o explicar, ¿no? Es que Pablo tiene un deseo tremendo por la salvación de su pueblo. Tiene un deseo descabellado por su pueblo, para que vengan a Cristo, para que sean salvos, ¿no? Porque Pablo ve que los judíos han rechazado a su Mesías. Su pueblo, los judíos, van al infierno, ¿no? Han dicho que no a su Salvador. Y Pablo dice, ojalá pudiera intercambiar mi vida por ellos. Y como digo, lo dice con palabras muy fuertes. Esto es imposible, ¿no? Pablo habla muchas veces en forma hiperbólica o irónica
sea, esto no es algo que se puede hacer. Está diciendo, si fuera posible, ojalá pudiera entregar mi vida o reemplazar mi vida. Jesús es el que hizo esto, ¿verdad? Jesús se hizo anatema a Dios, murió, se entregó por la salvación de su pueblo, ¿no? Y yo creo que Pablo está diciendo, ojalá pudiera yo hacer como hizo Jesús, ¿no? Y pagar por mi pueblo para rescatar. Pero no puede. Pablo es un pecador, ¿no? Pablo no tiene ninguna capacidad de salvar a nadie. Y ojalá pudiera sacrificar más. El sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús es la obra, el acto de amor más grande que ha habido jamás, ¿no? O sea, lo que dice aquí Pablo, que nos parece descabellado, o sea, yo no sé si podría decir lo mismo, ¿no? De que entregaría mi propia salvación por mi pueblo. Pero Pablo se está identificando con lo que hizo Cristo. Cristo entregó su santidad, entregó su pureza, lo dio todo para salvar a su pueblo, ¿no? Para salvar a su pueblo, incluyéndonos a nosotros. Pablo dice, ojalá yo pudiera también. Ojalá pudiera ser anatema por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ahora va a decir un montón de cosas que son de los judíos. Bien, y aquí hablamos de eso, del pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Como digo, Pablo está hablando a romanos, no son judíos predominantemente, está hablando a gentiles. Y ya ha dicho antes que los pobres judíos, los judíos están bajo una condena muy severa porque recibieron la ley, recibieron las promesas, recibieron todo y a pesar de ello rechazaron a Cristo. Y Pablo ya ha dicho, ¿no? Que ellos van a ser castigados muy grandemente por haber recibido tanto y rechazado a Cristo. Dice, los israelitas de los cuales son la adopción, ya hablamos de la adopción antes, creo que fue no me acuerdo si el capítulo 5, capítulo 6. La adopción era muy común en Roma, es un término muy conocido para los romanos. El primer emperador de Roma fue Augusto César, el mismo César, o sea, que reinaba cuando nació Jesucristo. El primer emperador no era hijo, no era hijo de sangre de Julio César, el que vino antes. Él fue hecho hijo por adopción. Bien, esto era bastante común dentro de la cultura romana. La adopción no era tanto como concebimos hoy en día de unos padres que no deben tener hijos, quizás, o quieran ayudar a niños desprotegidos, adoptando para traer a un niño a su hogar y criarle, que es una cosa muy bonita, es una cosa importantísima, ¿no? La adopción no es, Pablo no está hablando principalmente de esto, porque en su cultura, en la cultura de Roma, pues la adopción era una cosa legal, en Roma habían diferentes grados, ¿no? Según tu estado, según tu familia, pues tenías más o menos autoridad o más o menos estatus social, y la adopción, en el caso más extremo, ¿no?, del emperador, era pues una persona diciendo, yo adopto a esta persona, que puede ser un adulto, pero le hago hijo mío, le hago mi heredero y le subo hasta mi nivel. Es la idea en la cultura romana. Y hay muchos escritos acerca de la adopción. El emperador Nerón, bien, que fue el más famoso por matar a cristianos y todo eso, él también fue adoptado, ¿no? No era hijo de su padre por sangre, pero fue adoptado y por eso o sea, la adopción era tan significante que él tomó el lugar de los hijos mismos del emperador para ser el emperador, ¿no? Porque la adopción significaba, le traigo a alguien a mi nivel, le subo a mi estatus social. Los judíos, Pablo dice, de ellos era la adopción. Dios les adoptó a ellos de entre todos los pueblos que habían y de entre todos los grupos étnicos que había en la tierra, ¿no? Dios escogió a los judíos en su día, ¿bien?, con Abraham, y les elevó, ¿no? Según el nivel de la persona que está adoptando, pues es más o menos significante la adopción, ¿no?
Si te adopta el emperador de Roma, pues importa mucho. Si te adopta una persona pobre, pues igual no significa tanto, o por lo menos socialmente, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de Dios, ¿no? Y Pablo diciendo, Dios adoptó al pueblo de Israel, les elevó más que a ningún otro, no por su propio mérito, sino que Dios les eligió, ¿no? Porque no es un intercambio, no es que alguien le ofrece algo a Dios para que sea adoptado, es que Dios lo da todo. Les adoptó, les ofreció la adopción, la gloria que viene con ese estatus de ser el pueblo de Dios. Imagínate ser un judío en el Antiguo Testamento y decir, pues, por nacimiento, nadie escoge dónde nace, ¿no? Nadie escoge su familia ni su país de dónde nace. Pues por nacimiento yo soy del pueblo de Dios, rodeado de un montón de pueblos que no tienen ese privilegio, ¿no? La gloria que conlleva ser el pueblo de Dios, el pacto, las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes, a David, promesa de protección, que nunca iba a ser destruido el pueblo de Israel, promesa del Mesías, todas las promesas que venían con ser judío, la promulgación de la ley, o sea, lo que contó en el capítulo 1 Pablo, el privilegio de recibir la ley y escuchar a primera mano lo que es correcto, lo que espera Dios, el privilegio de la ley, el culto, esto es el sistema de sacrificios, todo lo que es el templo, el tabernáculo y las formas que tenían los judíos para lidiar con sus pecados, las promesas, de quiénes son también los patriarcas, seguimos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Los padres, literalmente es la palabra, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? De ellos y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, biológicamente vino el Señor Jesús del pueblo de Israel, ¿no? Todo este privilegio tiene el pueblo de Israel. Todas estas cosas son únicas al pueblo judío. Cosas que no recibieron todos los demás. Tienen todo esto. Vino Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén significa simplemente, pues, esto es cierto, que así sea. Usamos a veces la palabra amén después de una oración y sin pensarlo porque es repetición ya, pero amén significa simplemente, pues, así es, ¿no? Esto es cierto, esto es verídico. Hemos dicho algo correcto, algo santo. Se podría decir amén cada vez que leas la Biblia, ¿no? Porque, o sea, esto es firme. Pablo diciendo, o sea, el pueblo de Israel ha recibido tanto y yo creo que Pablo tiene un orgullo por su pueblo. Da gracias por todo esto, no son privilegios. Todas estas cosas son cosas a favor del pueblo, pero también a su contra porque han rechazado a Cristo, ¿no? Todo esto acumula culpa por el hecho de que los judíos hayan rechazado a Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo en su contexto, ¿no? Ojalá pudiera, dice Pablo, rescatarles. Ojalá pudiera yo hacer algo por ellos. Pero, como ya hemos visto, la nación de Israel ha rechazado a Israel. Y yo no estoy hablando del 2024, ¿no? Estoy hablando en los tiempos de Pablo. La nación de Israel dijo no a Jesús, rechazó en gran parte. Ahora sabemos que hubieron iglesias que se formaron en Israel, hubieron desde luego individuos, pero la nación en general rechazó a su Mesías, ¿no? Y Pablo le da mucho dolor esto. Ojalá pudiera cambiarlo. Y dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra aquí fallado está hablando de caer. No es que se ha caído al suelo en vano. Yo creo que esto es referencia a Isaías. En Isaías 55, lo voy a leer. Isaías dice, no, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla que siembra y pana que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre tiene efecto. Dios no dice nada sin sentir, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Dios diciendo, mis palabras nunca son en vano. Nosotros, especialmente en España, la gente es muy buena en hablar y hablar y hablar y decir muy poco a veces.
Tenemos a veces la costumbre de si hay silencio, pues tenemos que llenar el silencio con palabras. Sean importantes o no, sean verdades o no también, pero como que hay que decir cosas. Y esto es lo opuesto a lo que enseña la Biblia en cuanto a la palabra, que cada palabra debería ser intencional, cada palabra debería tener propósito y venir con bendición y para la construcción, ¿no? Que cada palabra debería ser, pues, no en vano. Y eso es lo que dice Dios. Mis palabras nunca son en vano. No hay ninguna cosa que haya dicho Dios que es superflua. Simplemente para rellenar espacio o para que la Biblia sea un poquito más grande o lo que sea. ¿Cuántos han escrito una vez algo para la escuela y Dios, tiene que llenar otra página y me he quedado a mitad de página y necesito más palabras? ¿No? Pues Dios no habla así. Todas las palabras de Dios son intencionadas, ninguna es fallada. ¿Ves? Eso es lo que dice Isaías. Bueno, Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que Dios hizo promesas a los judíos, pero eran promesas en mano, no es que no se haya cumplido lo que Dios quiso decir. Bien. Porque dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí entramos en una sección muy interesante. Bien, Pablo va a básicamente hacer una ilustración para decir, no todos los descendientes de Abraham son descendientes de Abraham, es lo que va a decir. Y voy a resumir un poquito los próximos versículos, después los leo, ¿bien? Pero sabéis que Abraham tuvo a más hijos que a Isaac, ¿no? Tuvo a Ismael por la sierva de Sara Agar, tuvo a otro hijo Ismael y tuvo varios otros hijos también por otra concubina. Bien. Abraham no sabemos cuántos hijos tuvo bastantes. Pero todos esos demás hijos no son judíos, ¿verdad? O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham diciendo tu descendencia será grande, tus hijos van a llenar la tierra, vas a tener gran descendencia. Hizo una promesa para su descendencia. Pero la promesa aplicaba solamente a una línea estrecha dentro de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Sí. Después, Isaac también tuvo dos hijos, ¿no? Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y la línea de la promesa de Dios solamente aplicaba a una parte, ¿no? A través de Jacob, ¿no? De Esaú. Básicamente, estos próximos versículos explican eso, ¿no? No todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham. Y no es por dar menos importancia a los que no sean judíos. Pablo simplemente está haciendo una ilustración, ¿no? Diciendo, es que el problema no es que la promesa de Dios no se haya cumplido, es que es más selectiva la promesa que lo que igual te imaginas. Es lo que esta idea. Y esto es un pasaje muy, muy problemático para los que enseñan que todo el mundo al final se va a salvar. Hay muchos que predican de la Biblia o se llaman predicadores o lo que sea y dicen, bueno, seas de aquí, seas de allá, no importa al final la religión o lo que hagas, al final Dios va a salvar a todo el mundo. Este pasaje pues es muy problemático para estas personas porque eso no es lo que enseña Dios para nada. Y aquí Pablo diciendo pues eso, una parte selecta de los hijos de Abraham son en realidad hijos de Abraham. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y la palabra en griego, Israel e israelitas, es la misma palabra. O sea, es una cosa sin sentir lo que está diciendo. Básicamente, no todo Israel es Israel, en griego lo que está diciendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. La palabra descendientes ahí es sperma, es simplemente la palabra semilla, eso que se usa para las plagas muchas veces, ¿no? Es literalmente lo que viene de Abraham. No todos los descendientes de Abraham son todos hijos. Y ahí la palabra hijo es pues más el que conocemos como hijos en familia. No no tiene género, hijos o hijas, ¿no? Pero está hablando de la unidad familiar. No todos los descendientes son todos hijos, sino, y aquí cita Génesis capítulo 21, en Isaac te será llamada descendencia. Esa palabra descendencia es la misma de arriba, ¿no? Que habla simplemente de prole.
Bien, de cualquier hijo. Solamente en Isaac será llamada tu descendencia. Y es una cosa curiosa, porque como dijimos, ¿no? Abraham tuvo muchos hijos, pero la promesa y lo que es el enfoque de toda la Biblia es solamente en un grupo muy selecto de entre los hermanos. Tu descendencia real es a través de Isaac. Bien. Ahora, desde luego, recalcar, los demás hijos de Abraham tenían acceso a la salvación. No estamos hablando de aquí de que unos podían ser salvos y otros no. No es que las promesas no aplicaban a nadie más. Es que cuando Dios hizo una promesa acerca del Mesías, acerca de la línea especial, pues era una línea selecta, una promesa más estrecha de lo que algunos pensaban. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Si hablas con los testigos de Jehová que van tocando por las puertas por todas partes, ¿no? Y hablan, ellos suelen decir que somos hijos de Dios, les encanta esa frase. Y otra vez con esta idea de que nosotros somos como la misma material, o sea, dicen que Jesús fue tanto humano como nosotros, o sea, nosotros somos iguales a Jesús en todo. Y nosotros podemos llegar a ser elevados a ser Dios como lo fue Jesús. Y esto es todo, es herejía, no está en la Biblia. Es esta idea de que no todos los humanos van a ser hijos de Dios. No todos los que descienden por la carne van a ser salvos, es lo que quiere decir Pablo. Solamente los hijos según la promesa, solamente una línea pequeña, una selección pequeña de entre todos va a ser llamado hijos de Dios. ¿Ven? Y usando la ilustración de los judíos, yo creo que los romanos todos entendían un poco de la historia de Israel, sabían de lo que estaba hablando Pablo. Pablo está usando la ilustración simplemente para decir, a ver, hay un grupo pequeño dentro del grupo grande que han sido escogidos por Dios para la promesa. Bien, este grupo selecto es lo que pues, se llamó después la nación de Israel. Porque dice, la palabra de la promesa es esta, y otra vez citando en Génesis, esto es Génesis 18:10, dice, por este tiempo, esto es, en el momento oportuno vendré, y Sara tendrá un hijo, y esto es la idea de que a través, cuando Dios quiera, o sea, Dios va a conceder el hijo en el momento correcto, exactamente dentro de su plan. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, o sea, Rebeca tuvo dos hijos, los dos concebidos de el mismo padre, ¿no? Porque en este caso eran gemelos o mellizos. Tuvo a Esaú y a Jacob, los dos hijos de Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque el que llamó, se le dijo, o sea, Dios, antes de que nacieran, o sea, sabemos que Jacob y Esaú después hicieron un montón de cosas, de si vender la herencia de su padre Isaac, de que si Jacob le engañó a Esaú y consiguió que Isaac le bendiciera a él y todo eso. Todo eso no importaba. O sea, antes de que ninguna de esas cosas ocurriese, Dios dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Dios eligió, antes de que hicieran nada a estas personas, que Esaú serviría a Jacob. Y hablando esto de esta misma idea, escogió la línea de la promesa. No en base de lo que hicieran Jacob y Esaú, sino en base de que la promesa de Dios fue aplicada a un grupo selecto, ¿no? Como está escrito, dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esto también es citado del libro de Malaquías. Dios escogió a uno y al otro. La palabra aborrecí no es odio. Es simplemente, uno fue amado y el otro fue dejado a un lado, no amado. O sea, uno fue amado y el otro no. No es que Dios le odiaba a Esaú. De hecho, Dios le bendice a Esaú, le da muchas promesas en cuanto a su cole también. No es para decir, no es que Dios aplicó injustamente de su amor. Pero Dios seleccionó a Esaú
Dios seleccionó a Jacob en vez de a Esaú por su decisión, por su elección, ¿no? Porque él quiso hacerlo así. Ahora, ¿por qué nos explica todo esto Pablo? Y como digo, nos quedamos a medias del pasaje, tendréis que venir la semana que viene para continuar con el pasaje, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? Pues, ¿cómo funciona la salvación? Ya hemos visto mucho de la salvación, ¿no? ¿Cómo es salvo una persona? Por fe en el Señor Jesús, ¿no? Todo eso sigue siendo cierto. No, esto no cambia nada de la ecuación, esto no cambia nada de cómo uno va a llegar a Cristo. Llegamos a Cristo por la fe, ¿no? Por confiar en Dios y pedir perdón por los pecados, por el arrepentimiento y la fe. Esto no cambia nada de esto, pero esto significa que los que somos salvos hemos sido seleccionados por Dios para recibir promesa especial. No por nuestro mérito, no por nada que hayamos hecho, ni porque Dios sabía lo que íbamos a hacer en el futuro. Hemos sido seleccionados puramente por la gracia de Dios para la promesa. Igual que uno que tuvo el privilegio de nacer de Jacob, se llamó israelita, y el que tuvo la desgracia, entre comillas, de nacer de Esaú o de otro de sus primos o algo así, pues no fue llamado israelita, ¿no? No por ninguna decisión de ellos. Dios seleccionó a quien dar la promesa. En la próxima semana veremos que esto no es que Dios fue injusto, ¿bien? Esto no es para decir que Dios lo hizo mal, ni que es algo injusto, ni que aplicara más la promesa a unos a otros. Es simplemente decir que Dios decidió hacer un plan, decidió por quién iba a venir, ¿no? Desde los tiempos de Adán, Dios había seleccionado a Abraham y a Isaac y a Jacob y a su descendencia hasta que viniera Cristo. Y por eso Dios le dijo a Adán, el hijo, o sea, la descendencia de Eva va a matar a Satanás, va a romper las consecuencias del pecado que habéis traído vosotros al mundo. Desde ese entonces, mucho antes de que existiera ni Abraham ni ninguno de los judíos, Dios había escogido un plan. Dios había aplicado o puesto en marcha un plan y Dios lo tenía ya todo resuelto para que cuando llegara el día de Abraham y para cuando llegara el día de Pablo, a quien estaba escribiendo, y para el día de hoy, bien, hasta el día en el 2024, para que cuando llegue este momento podamos saber nosotros que estamos dentro de un plan hecho por Dios perfectamente y no hay nada de qué preocuparnos. Vivimos en tiempos muy caóticos, ¿verdad? Muchas cosas ocurren y si sigues la tecnología va avanzando a un paso que da miedo. Que si con la inteligencia artificial, que si se van a perder trabajos en el futuro, que si... ¿Quién sabe lo que va a traer el futuro, no? Montón de cambios habrán. Hay cambios ahora y habrá muchos cambios en el futuro. Que si... ¿Qué va a pasar con estos países en Europa que casi no hay niños y qué va a pasar con una próxima generación cuando casi no hay descendientes de aquí? Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre y mucho caos, pero como cristianos, si eres un hijo de Dios, puedes tener la tranquilidad de decir, mira, por la gracia de Dios, yo soy parte de este grupo, selecto por Dios. Estoy dentro del plan que Dios ideó desde el pasado y puedo estar confiado porque Dios sabe mi hoy y sabe mi futuro y sabe exactamente cómo va a acabar todo esto. La elección, la doctrina de la elección, y esto lo va a desarrollar más Pablo en los próximos versículos también, ¿no? La elección nos debería dar confianza de que estamos dentro del plan de Dios. No tenemos nada de qué preocuparnos. Dije que este versículo venía de Malaquías. Voy a leer el pasaje en Malaquías y vamos a terminar allí porque creo que es relevante, nos va a ayudar. Malaquías, capítulo 1, voy a leer del 1 al 3, ¿bien? Que trata de este pasaje. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, después de Malaquías viene el libro de Mateo. Yo os he amado, dice Jehová, está hablando a judíos, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Responde Dios, ¿no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob
y a Esaú aborrecí, de ahí viene la frase que citó Pablo, ¿no? Yo os he amado. Y los judíos que estaban en medio de tiempos muy difíciles decían, ¿cómo podemos saber que tú nos amaste? Y dice Dios, es que no has visto que yo elegí a Jacob, yo os elegí como pueblo, sois pueblo mío desde mi plan, desde el pasado, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, porque os he elegido, porque os he adoptado a vosotros los judíos, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El contexto de este pasaje es Dios regañando al pueblo. Dios está diciendo, a ver, yo os elegí, yo os escogí, yo os mostré mi amor inmerecido, a Esaú no le di este privilegio, ¿no? A vosotros sí. Os he amado. ¿Dónde está vuestra gratitud? ¿Dónde está vuestra respuesta? Y a eso llega Pablo. Cuando Pablo dice, vosotros fuisteis elegidos por Dios por un plan, Dios te ha seleccionado, Dios te ha amado, Dios te ha dado promesas, Dios te ha concedido tanto que no te mereces. ¿Dónde está tu respuesta a Dios? Es la idea. Dice, vivimos en tiempos con mucho caos, muy tumultuosos, pero también vivimos en tiempos con muchos cristianos pasivos, ¿no? Vivimos rodeados a veces apatía o falta de agradecimiento a Dios en los hermanos. Y eso es triste, no debería ser. Estudiamos, aprendemos de la elección de Dios porque nos debería motivar a estar agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho. Deberíamos decir, gracias Dios porque me has amado. Gracias por seleccionarme. Igual que no, ahora no. Igual que el que era adoptado en la cultura romana a una familia, era agradecido porque no se merecía esta familia. Eso era motivo de decir, pues, gracias Dios o gracias al que me haya adoptado. Nosotros también hemos sido seleccionados para la familia de Dios. Eso conlleva promesas y bendiciones tremendas. Y nuestra respuesta debería ser, Dios, gracias, quiero servirte. Ahí vamos a llegar en el libro. ¿Bien? Pero bueno, ahí lo dejamos por hoy. Hay mucho más, se pone interesante el pasaje. Pero gracias a Dios por habernos escogido. Yo no conozco el corazón de cada uno aquí. Pablo está predicando aquí a cristianos, a gente que ha sido salva, así que yo también pues me dirijo como si fueran todos salvos, pero si hay uno aquí que no conoce a Cristo, que no es salvo, pues espero que seas salvo, espero que arregles cuentas con Dios y seas así parte de este grupo de electos, este grupo de prometidos. ¿Bien? Esto es para los que han sido perdonados por sus pecados. Pero bueno, ahí vamos a terminar, vamos a orar, que el Señor nos dirija. Después de acabar, vamos a tener un tiempo para las madres. Bien, vamos a acabar. Nuestro Padre, damos gracias. Gracias por este pasaje, gracias por lo que estamos aprendiendo en Romanos y gracias por tu elección, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pido que nos guíes, pido que nos ayudes, Señor, a ser más agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos bendigas en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.